A continuación presentaré la ponencia titulada Apuntes sobre la conformación histórica del Archivo General de la Nación en México en el marco del noveno Encuentro Internacional de Bibliología. A manera de inicio, quiero decir que este trabajo constituye la etapa inicial de un proyecto de tesis doctoral acerca del Archivo General de la Nación en México entre la década de los 40 y los 80, cuestión de la cual hablaré un poco más adelante. Mi proyecto de investigación parte de tratar de desmontar la visión monolítica del Archivo General, la cual ubica los orígenes de esta institución hacia 1790 con la iniciativa de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, quien se planteó por primera vez reunir bajo una misma institución la mayor parte de la producción documental del virreinato, iniciativa que tendría la intención de hacer más eficiente lo que hoy en día llamaríamos la recuperación de información de los documentos. Además de publicar el reglamento de esta institución en 1792, Revillagigedo mandó hacer este proyecto arquitectónico que vemos en pantalla, el cual tenía el objetivo de acondicionar el Real Alcázar de Chapultepec, hoy en día el Castillo de Chapultepec, para ser la sede definitiva del archivo de esta institución, del Archivo General de la Nueva España. Eh, Mismo que, como vemos en este otro plano, también ambos planos recuperados por Rubio Mañé, alojaría también la sede del Jardín Botánico. Entonces, lo que nos deja ver esta imagen es, digamos, cómo estaría dividido por salas, digamos, cada uno de los fondos documentales, dependiendo de la procedencia de estos o de la temática de estos. Sin embargo, es importante mencionar que, como sabemos, este proyecto de acondicionar el Real Alcázar de Chapultepec en realidad nunca se pudo llevar a cabo, ya que tanto en el transcurso del mandato de Revillagigedo como en lo que restó del gobierno de la Nueva España, nunca se logró la autorización real, así como tampoco la obtención de recursos económicos para llevar a cabo este proyecto, motivo por el cual el mismo Revillagigedo optó como una medida temporal ubicar los documentos que se habían logrado reunir en lo que entonces se llamaba el Palacio de los Virreyes, posteriormente Palacio Nacional, donde estuvieron durante prácticamente todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Esta litografía, que no tiene una fecha exacta, pero que todo parece indicar que es del siglo XIX y que ha sido compartida muchas veces por el Archivo General de la Nación, nos muestra una visión idílica de cómo quedó conformado este acervo que comenzó a reunirse a iniciativa de Revillagigedo, el cual en 1846 eh, entró en vigor una nueva normativa propuesta por José María Lafragua, la cual también duraría prácticamente todo el siglo XIX hasta aproximadamente 1913. Sin embargo, a la par que el acervo fue incrementándose gracias al traslado de otros fondos documentales, tanto del virreinato como del el gobierno de México ya independiente, también el archivo fue víctima de múltiples saqueos y pérdida de documentos, en primer lugar debido a la propia inestabilidad política que sufrió México a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX con la Revolución, pero sobre todo, y esto me parece un dato interesante, por la constante amenaza de cueteros y boticarios, quienes durante todo este tiempo, y en especial cuando había encarecimiento del papel debido a conflictos internacionales, sobornaban a los funcionarios del archivo para adquirir ilegalmente papel de los documentos para hacer cohetes y envolver también sus mercancías, las mercancías que vendían. De manera que, digamos, no se puede hablar de un desarrollo lineal de esta institución, porque además los funcionarios que estaban a cargo de ella, que entonces se les llamaba archiveros,
no hubo una continuidad en las políticas ni de encuadernación, ni de catalogación, ni ordenamiento de los documentos. Lo que he podido constatar es que en el transcurso del siglo XIX, a pesar de que en otras partes del mundo ya se estaban siguiendo preceptos tales como el orden natural y el principio de procedencia, el Archivo General de la Nación siguió ordenándose con, digamos, con un criterio temático, mismo que cambiaba a criterio de los funcionarios que estuvieron a su cargo. No solamente la fragua, sino también, por ejemplo, Manuel Orozco Iberra, otra persona destacada que estuvo a cargo del Archivo General de la Nación en el transcurso del siglo XIX. Con todo y esto, tenemos que en este lapso temporal se incorporaron valiosos acervos como el muy citado, muy demandado Archivo de la Inquisición, que entre 1875 y 1885 se incorporó que estaba en el Palacio Arzobispal y que se trasladó a formar parte del Archivo General de la Nación. Sin embargo, este incremento constante del acervo eh, provocó que se tuvieran que buscar sedes alternas para almacenar los documentos que ya no tenían cabida en el Palacio Nacional. Edificios como la llamada Casa Amarilla en Tacubaya o la actual sede del Museo Nacional de Arte se utilizaron para el resguardo de los documentos que ya no podían mantenerse en el Archivo General de la Nación, y esto incluso en el siglo XX. De manera que lo que hoy en día conocemos como el acervo del Archivo General de la Nación, hasta antes de su traslado a Lecumberri, realmente se mantuvo bastante disperso. De manera que todo esto me llevó a plantear, a definir una temporalidad de la cual les hablé al principio, que es estudiar el desarrollo de esta institución entre 1940, entre los 40 y los 80, enmarcando esta temporalidad, digamos, en por lo menos estos cuatro eventos que me parecen coyunturales. Por un lado, la promulgación de las primeras normativas del gobierno posrevolucionario durante la administración de Manuel Ávila Camacho, quien además de eso se benefició, digamos, del acercamiento con los Estados Unidos, lo vemos ahí en la fotografía con Roosevelt, eh, ya que los estadounidenses apenas en 1934 habían establecido el National Archive Records Administration, conocido como NARA, o el Archivo, digamos, Nacional de los Estados Unidos, derivado de lo cual se empezó a implementar desde los Estados Unidos o a promover, digamos, nuevos criterios archivísticos, o digamos criterios archivísticos que venían del siglo XIX, pero que apenas en el transcurso del siglo XX comenzaron a estandarizarse para el manejo de archivos. Es el caso, por ejemplo, del principio de procedencia. Entonces, por aquella época, personajes como Theodore Schellenberg, un notable archivista estadounidense, viajó no solamente a México, sino al resto de América Latina, fundando escuelas de archivística y, digamos, difundiendo estos primeros preceptos. Asimismo, por estos mismos años, cerca de estos mismos años, se formó en México lo que hoy en día es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivística, la EMBA, que ahora forma parte del Politécnico Nacional. Sin embargo, digamos, este impulso a las políticas de preservación digamos, gestión archivística contrasta también, digamos, con fenómenos como este documentado por Thomas Rath, que es la quema masiva e intencional de un archivo producido en la campaña contra la fiebre aftosa en México, ya que se consideraba que ponía en riesgo la soberanía nacional, toda vez que en esa campaña contra la fiebre aftosa tuvieron una participación destacada soldados estadounidenses que en territorio mexicano fueron a muchas comunidades ganaderas, sobre todo en el Istmo, para, digamos, sacrificar ganado, que es una cosa que estamos viendo, que se ve en esta fotografía que procede de la Mediateca de Lina, y por tal motivo se consideró que era necesario quemar ese archivo y que no se diera, digamos, que no quedara registro de esa intervención en territorio mexicano, toda vez que la soberanía nacional
formaba parte del discurso nacionalista, digamos, del recién constituido Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, es necesario ver ambos fenómenos, tanto el impulso a las políticas archivísticas como este tipo, digamos, de expurgos y también de censuras de documentos que forman parte, digamos, de la lógica con la cual el Archivo General de la Nación comienza a operar y a influir en otros archivos de la administración pública mexicana. Recordemos que por aquellos mismos años también se crea, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, cuyo archivo a la postre pasaría a formar parte del acervo del AGN, ¿no? Por otro lado, digamos, el cierre temporal está marcado también por dos acontecimientos contrastantes. Uno directamente relacionado con el Archivo General de la Nación, que es el traslado del acervo a Lecumberri a iniciativa o, digamos, gracias al impulso notable de Alejandra Moreno Toscano, a quien vemos en esta imagen recorriendo las instalaciones de todavía la penitenciaría antes de ser convertida en archivo. Y digamos, esto que por primera vez, digamos, podría decirse que materializó la iniciativa, la lejana iniciativa de Revillagigedo acerca de crear una institución y reunir bajo un mismo techo y en condiciones óptimas el acervo documental del Archivo General, bueno, se pudo lograr hasta ese momento. Sin embargo, tenemos el contraste que aunque no involucra a los documentos del Archivo General de la Nación, marca también o da indicio también de las deficiencias de las políticas de conservación en aquel momento. Y es que entre la inauguración oficial de la sede de Lecumberri del Archivo General de la Nación y el incendio de la Cineteca Nacional hay solamente una cuestión de meses, y es que la inauguración se dio el 24 de marzo de 1982, mientras que el incendio se dio el 27 de agosto de ese mismo año. Por lo cual tenemos que, si bien se dan avances, esto no quiere decir que el patrimonio documental, digamos así como en términos generales o en su totalidad, digamos, quede perfectamente conservado, ¿no? Sabemos que a pesar del gran esfuerzo y, digamos, el gran avance que significó la reunión en el Archivo General de la Nación de los Documentos, digamos, buena parte de los archivos, sobre todo los archivos fuera de la Ciudad de México, se ha mantenido digamos, condiciones no propicias para su conservación. Finalmente, esto me lleva, digamos, a plantear las siguientes líneas de investigación que tienen que ver con entender el AGN como una tecnología del gobierno y con un artilugio de la historiografía nacional contemporánea. Es decir, estudiar la historia del AGN como parte de estas instituciones surgidas en el gobierno postrevolucionario, digamos, desmontando la visión monolítica del archivo como una institución que sin más procedía de la época virreinal y entenderla, digamos, en la conformación de este nuevo Estado-nación que surge después de la Revolución Mexicana. A lo cual también nos ayudaría trayendo otra vez, trayendo más bien las propuestas de lo que se ha dado en llamar el giro archivístico, como una serie de postulados teórico-metodológicos que tienen la intención de reformular la manera en que entendemos y trabajamos en los archivos, no solo para la investigación, sino también para su gestión archivística y su preservación. De manera que es mi interés analizar las prácticas archivísticas, es decir, las prácticas archivísticas de gestión y conservación, los discursos, no solamente las normativas, sino también los enunciados y saberes involucrados en esas, digamos, alrededor del archivo general, que nos den cuenta de las implicaciones políticas y sociales de esta institución. De manera que mi principal interés es saber qué papel tuvo el Archivo General de la Nación en el panorama de las instituciones del gobierno del México postrevolucionario. Finalmente, como les comento, bueno, eh, esto se trata de un primer saque para este proyecto de investigación, el cual, bueno, esperemos presentar mayores avances en breve.
por su atención. Muchísimas